Egipto, año 270 después de Cristo. El Nilo serpentea lento como una serpiente de agua sagrada. En una pequeña aldea, un joven campesino llamado Antonio camina con los hombros cargados de duelo. Sus padres han muerto, dejándole tierras, dinero y la responsabilidad de una hermana menor. El mundo parece ponerlo a prueba con riquezas que no pidió y silencios que lo devoran. Una mañana, en la iglesia, la voz del diácono resuena. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Las palabras caen en Antonio como un trueno. Mira a su alrededor, campesinos distraídos, comerciantes pensando en su mercado. Nadie parece haber escuchado lo que él escuchó. Pero Antonio sabe que esas palabras le fueron dirigidas a él, y solo a él. Esa tarde, reparte sus bienes entre los pobres, deja a su hermana bajo el cuidado de una comunidad de mujeres consagradas y parte solo hacia el desierto. No lleva más que un bastón, un manto y un corazón encendido. El sol hiere la arena, el viento parece empujarlo hacia atrás. En la inmensidad del desierto, una sensación helada lo recorre. No hay nadie, y, sin embargo, alguien lo observa. El aire vibra, como si ojos invisibles lo siguieran. Por primera vez, Antonio siente el roce de un adversario que no tiene rostro. El joven se detiene, clava el bastón en la arena y susurra. Señor, si esta es la batalla, aquí estoy. La cámara se eleva, un hombre diminuto, perdido en un océano de dunas infinitas. Y en ese silencio, un eco oscuro responde, un murmullo que no viene del viento. Bienvenido a mi reino, Antonio. La noche cae como un manto pesado sobre las dunas. Antonio se refugia en una gruta pequeña, apenas iluminada por una lámpara de aceite. El silencio es absoluto, hasta que comienza el ataque más sutil del enemigo. Primero llega como recuerdo. Una voz dulce, familiar. Antonio, tu hermana te necesita, ¿cómo la has dejado sola? Regresa. Ella llora por ti. Antonio cierra los ojos. El timbre es tan real que casi se levanta para volver. Tus tierras podrían alimentar a cientos. Has sido imprudente, un necio. Vuelve y gobierna lo que es tuyo. Dios te bendeciría por cuidar de lo que te dio. El demonio no aparece con garras ni fuego, sino disfrazado de sensatez, de buen consejo, de amor fraternal. Antonio aprieta el bastón con fuerza. Su respiración se agita. El enemigo ha encontrado su punto más vulnerable, el miedo a haber fallado en su deber familiar. En la oscuridad de la gruta, Antonio siente que la soledad se estira, que la arena murmura su nombre, que los muros se acercan para aplastarlo. Por un instante, duda. Su corazón tiembla. Entonces, de lo profundo de su pecho, surge un murmullo que se convierte en clamor. El Señor es mi herencia. No regresaré. El eco de su voz retumba en la cueva como un trueno. Los susurros cesan. El aire se espesa y un silencio extraño lo invade. Pero en ese mismo silencio, un gruñido bajo, animal, resuena desde las sombras de la gruta. Dos ojos amarillos se encienden en la oscuridad. No es un recuerdo. No es un pensamiento. Algo lo observa. Algo está dentro con él. El gruñido en la gruta fue solo un preludio. El verdadero campo de batalla no sería aquel refugio, sino un lugar más oscuro y cargado de presagios, el cementerio abandonado de Pispir, donde las tumbas excavadas en la roca servían de guarida a animales y refugio a espíritus. Antonio decide encerrarse allí, buscando un silencio absoluto para entregarse a la oración. Pero en ese lugar, donde generaciones enteras habían dejado sus muertos, lo que encuentra no es quietud, sino guerra. La primera noche, la penumbra se llena de ruidos imposibles. Pasos que no tienen cuerpo. Risas quebradas que se arrastran desde el fondo de las tumbas. Golpes secos contra los muros. Y entonces, la visión. Sombras con forma de hienas, espectros que gimen como niños, figuras grotescas que mezclan hombre y bestia. Antonio siente como su cuerpo recibe golpes que ningún brazo humano lanza. El demonio ya no habla con sutileza. Ahora grita con violencia. Cada zarpazo invisible lo hace tambalear, cada rugido parece quebrar sus huesos. El joven monje cae al suelo, ensangrentado y exhausto. Parece muerto. Vecinos de una aldea cercana lo encuentran tirado, lo recogen y lo cuidan, convencidos de que su vida de penitencia ha terminado allí. Pero al despertar, lo primero que hace Antonio es pedir que lo devuelvan al cementerio. Su rostro está cubierto de heridas, su cuerpo debilitado, pero sus ojos arden con fuego. Sabe que si huye ahora, el enemigo habrá ganado la guerra antes de empezar. De vuelta en la tumba,
se arrodilla sobre la piedra fría. El aire vibra con una fuerza hostil. Y en la oscuridad, un rugido rompe el silencio como un terremoto, un ejército de espectros lo rodea. El demonio ya no se oculta. Ha desplegado su legión. El combate verdadero apenas comienza. La tumba de Pispir se convierte en un infierno sellado bajo piedra. Las paredes tiemblan con cada rugido, las sombras se multiplican hasta cubrirlo todo. Los demonios no vienen ya como pensamientos, ni como susurros, vienen con la violencia de una turba salvaje. El cuerpo de Antonio recibe golpes que lo lanzan contra los muros. Garras invisibles desgarran su piel, los huesos crujen bajo una fuerza que ningún hombre podría soportar. Se escuchan chillidos de bestias, aullidos de lobos, el bramido de toros furiosos. La tumba se llena de un bestiario imposible, un desfile de monstruos que parecen surgir de las pesadillas más antiguas del hombre. Antonio resiste con los labios entreabiertos, murmurando oraciones. Cada palabra se convierte en un grito de desafío. Su cuerpo cae una y otra vez, pero se levanta. La sangre corre por su rostro, y aún así, alza la mirada al cielo invisible y exclama con voz quebrada: ¿Dónde estabas, Señor? ¿Por qué me dejaste solo en la batalla? En ese instante, un rayo de luz atraviesa la tumba como si el techo se abriera. Los demonios retroceden, gritan como fieras heridas. La claridad los consume, y un silencio brutal cae de golpe. Antonio yace en el suelo, respirando apenas, pero vivo. Sabe que la lucha no ha terminado, apenas se ha inaugurado. El enemigo lo ha probado con su violencia, y ha fallado. Pero cada fracaso del demonio abre un camino hacia un ataque aún más peligroso. Desde ese día, la fama del joven eremita comienza a crecer. Los aldeanos lo miran con asombro, algunos con temor, otros con veneración. Dicen que sobrevive a golpes invisibles, que camina entre espectros y que no huye. El desierto entero parece haber elegido a Antonio como escenario. Y en susurros, los espíritus comienzan a llamarlo de otra forma, el enemigo de los demonios. Pero el adversario no se rinde. La siguiente batalla no vendrá con rugidos ni palizas, sino con algo más sutil, más seductor, más difícil de resistir: el deseo. Tras la violencia de Pispir, el demonio cambia de rostro. Ya no hay rugidos, ya no hay golpes. Ahora, el ataque llega en la calma del desierto, cuando la mente del hombre se vuelve vulnerable a los espejismos. Antonio camina entre dunas interminables. El sol abraza la arena hasta volverla un espejo líquido. En esa frontera difusa entre realidad y alucinación, una figura aparece a lo lejos. Es una mujer de belleza imposible. Su piel brilla como el cobre bajo la luz, sus ojos parecen pozos de agua fresca, sus labios murmuran promesas que el viento lleva directamente al corazón cansado del monje. La voz es suave, melodiosa. ¿Por qué sufrir, Antonio? La vida no está hecha para el dolor. Ven, acércate. ¿Acaso Dios no quiere que seas feliz? ¿Acaso la soledad es tu destino? El joven eremita siente como su cuerpo tiembla. La tentación no viene con espadas, sino con dulzura. El demonio ha elegido la carne como campo de batalla. La visión de la mujer se acerca, el aire huele a pan recién horneado, a hogar, a la vida que Antonio abandonó. Por un instante, la decisión de volver parece posible. Una sola rendición lo devolvería a los brazos del mundo: calor humano, comida, descanso. Pero en medio de la confusión, Antonio cae de rodillas sobre la arena ardiente. Aprieta los puños, muerde su labio y pronuncia una oración que se convierte en un clamor desgarrador. El amor que busco no es pasajero. El deseo de la carne muere con el cuerpo. Yo quiero la eternidad. En ese momento, la visión se transforma. El rostro de la mujer se deforma, los ojos se vuelven brasas, la sonrisa se convierte en una mueca de odio. El demonio ruge, frustrado, y la figura se disuelve en humo y ceniza. Antonio cae exhausto, pero vencedor. Ha comprendido una verdad: el adversario no solo golpea con furia, también seduce con ternura. Y si en la violencia fue probado el cuerpo, en el deseo ha sido probado su alma. Sin embargo, mientras Antonio respira con dificultad en la arena ardiente, un presentimiento lo recorre. El enemigo no ha usado aún todas sus armas. Y lo que viene no será solo ilusión y tentación, será un ejército entero de horrores. El desierto guarda silencios que pesan más que las montañas. Antonio, aún débil tras resistir la tentación del deseo, se interna en una caverna más profunda, buscando oración y soledad. Pero en el silencio absoluto, el demonio prepara su golpe más brutal: no una voz, no una ilusión aislada, sino un desfile de horrores.
De pronto, un relincho rompe la quietud. Antonio abre los ojos y descubre la figura imposible de un asno con alas de murciélago. Sus cascos golpean la roca, el aire apesta a azufre. Detrás, un enjambre de serpientes se retuerce formando nudos vivientes, arrastrándose hacia él con colmillos abiertos. En el techo, una figura infantil ríe con un sonido hueco, una risa que no pertenece a ninguna criatura humana. La cueva se llena de monstruos que parecen arrancados de una pesadilla colectiva, toros con rostro humano, lobos con dientes de hierro, pájaros gigantes con ojos de fuego. Cada aparición es más grotesca que la anterior, como si el infierno hubiera vaciado sus entrañas en aquel lugar. Antonio no retrocede. Clava su bastón en el suelo y traza la señal de la cruz. Su voz es firme, aunque el temblor del miedo intenta quebrarla. Podéis rugir, podéis mostraros, podéis gritar. Pero no sois más que viento. Las criaturas se abalanzan, lo rodean, chillan y aúllan, y en cuestión de segundos se disipan como humo, como espejismos arrancados por el viento del desierto. La cueva vuelve a quedar vacía, apenas iluminada por la lámpara de aceite. Antonio cae de rodillas, jadeante. El demonio ha gastado una de sus armas más temidas, la visión del terror. Y una vez más, ha fracasado. Pero Antonio sabe que la batalla no termina en la cueva. El adversario es astuto. Cuando la violencia y el miedo no bastan, buscará otras grietas más profundas, la soberbia, el orgullo, el deseo de ser visto como santo. El enemigo está lejos de rendirse. Y muy pronto, Antonio deberá bajar al corazón de Alejandría, donde la fe y la herejía chocan como espadas, y donde el demonio no ataca con bestias, sino con ideas. El desierto parecía haber sido domado por la fe de Antonio, pero el enemigo no se cansa, cambia de escenario, cambia de máscara. Es el año 311 después de Cristo. El Imperio Romano, bajo el mando de Maximino Daya, desata una de las persecuciones más feroces contra los cristianos en Egipto. Las calles de Alejandría hierven con miedo y sangre. Antonio, viejo ya en su retiro, abandona la soledad de la montaña y desciende hacia la ciudad. No busca la gloria de morir mártir, sino la fuerza de sostener a quienes sí han sido elegidos para ese destino. Su presencia es un escudo invisible. Entra a las cárceles, visita a los condenados, ora con ellos, los alienta con palabras simples y firmes. El demonio observa esta misión con atención. Y decide atacar con una estrategia diferente. Ya no serán tentaciones de carne, ni espectros de miedo. Ahora será la trampa más peligrosa de todas, la gloria. En las calles, muchos reconocen a Antonio. El eremita del desierto, el que venció a las bestias y resistió al infierno, ahora camina entre ellos. Algunos lo tocan como si fuera un milagro viviente. Otros lo miran como líder, casi como un profeta. Sus discípulos lo rodean, sus palabras son escuchadas como mandatos. El demonio siembra en su corazón un pensamiento seductor. Si te entregas al martirio aquí, Antonio, tu nombre será recordado por los siglos. La multitud te honrará como héroe de la fe. Esta es tu oportunidad de inmortalidad. Las hogueras arden en la plaza. Los cristianos son arrastrados con gritos y látigos. Antonio podría unirse a ellos, dejarse consumir por las llamas, y su nombre quedaría grabado como mártir. La tentación de la gloria palpita como un tambor. Pero el anciano monje la desarma con una calma desconcertante. En lugar de entregarse al fuego, se oculta entre los condenados, los acompaña en la última hora y luego, regresa al desierto. Rechaza la trampa. No busca fama, no quiere que su sangre sea espectáculo. Elige desaparecer, ser nadie, vivir en el silencio que el demonio tanto odia. La batalla de Alejandría no fue contra espadas ni verdugos, sino contra la vanidad. Y Antonio vuelve al desierto con una nueva certeza: el enemigo puede disfrazarse también de virtud. Pero esa certeza abre la puerta a otra guerra aún más peligrosa, la de las ideas. Muy pronto, en la misma Alejandría, Antonio tendrá que enfrentar al demonio vestido no de monstruo ni de tentador, sino de teólogo brillante. El desierto calla, pero Alejandría ruge. Han pasado los años, y la Iglesia enfrenta una tormenta interna más peligrosa que las hogueras de Maximino, la herejía arriana. Ario, un presbítero de voz cautivadora, afirma que el Hijo no es igual al Padre, que Cristo no es eterno, que es criatura y no consustancial a Dios. Sus palabras arrastran multitudes, seducen a filósofos, dividen a obispos y ponen en crisis al imperio entero. En medio del caos, el patriarca Atanasio de Alejandría, incansable defensor de la fe verdadera, llama a Antonio. El anciano eremita baja de su montaña una vez más,
no para discutir con lógica, sino para ofrecer la fuerza silenciosa de su testimonio. El demonio se oculta en la multitud de Alejandría, en las voces que aplauden a los falsos doctores, en la elegancia de los argumentos que parecen más brillantes que la verdad. El ataque ya no es físico ni pasional. Es intelectual. Es la soberbia del pensamiento. La plaza está llena. Los arrianos discuten con pasión, los ortodoxos resisten con citas de los padres y las escrituras. Todos esperan que Antonio, el hombre del desierto, pronuncie un discurso que incline la balanza. El silencio cae cuando él se adelanta. Pero sus palabras no son un tratado, ni una refutación, ni una cadena de argumentos. Solo dice: he visto lo que la soberbia hace en el corazón. Hace lo mismo en las ideas. No busquen al Señor en discursos, búsquenlo en pureza de alma. Un murmullo recorre la multitud. Algunos ríen de su simplicidad, otros sienten el filo de la verdad en esa desnudez. Antonio no se queda a escuchar. Desaparece entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. El demonio, frustrado, gruñe en silencio. Quiso atraparlo con la vanidad del intelecto, con la tentación de ser sabio entre sabios, maestro entre maestros. Pero Antonio eligió la humildad del testigo, no la gloria del orador. Su regreso al desierto marca un nuevo capítulo. Ya no es solo un joven eremita, es un anciano venerado, seguido por discípulos, buscado por multitudes. El enemigo, viendo que ni la violencia, ni el deseo, ni la gloria, ni las ideas lo han vencido, prepara su último y más sutil asedio, la adoración de los hombres. El desierto que alguna vez fue soledad se ha convertido en un refugio de multitudes. En las montañas cercanas al Mar Rojo, Antonio levanta su último refugio, una fortaleza de oración, una ermita que con el tiempo se convertirá en monasterio. Allí busca silencio, pero el silencio ya no le pertenece. Discípulos llegan de todos los rincones del imperio. Hombres y mujeres caminan días enteros para verlo, sacerdotes y obispos lo consultan, incluso emperadores le escriben cartas. Sus palabras son escuchadas como mandatos, sus gestos como profecías. El humilde campesino de Coma se ha convertido en el padre del monacato, el anciano que todos veneran. Y allí, entre muros de piedra y cánticos de oración, el demonio aparece con un disfraz nuevo. No viene con garras, no viene con espectros. Viene con incienso, con respeto, con reverencias. El enemigo susurra: mírate, Antonio. Has vencido al deseo, has resistido a la violencia, has rechazado la gloria del martirio. Y aún así, los hombres se arrodillan ante ti. ¿No lo ves? Has triunfado. Eres un santo en vida. La trampa es peligrosa porque no huele a pecado, sino a virtud. La soberbia disfrazada de santidad. El culto al hombre que dice rechazar todo culto. Pero Antonio, fiel a su estrategia, responde con actos y no con palabras. Cuando lo buscan para milagros, él reparte pan. Cuando quieren escuchar discursos, él guarda silencio. Cuando intentan exaltarlo, él se pierde en trabajos manuales, reparando muros, cargando agua, sirviendo como el más sencillo de los hermanos. Los demonios, ocultos en las esquinas de la ermita, muerden su fracaso. La adoración de los hombres no logró seducirlo. Pero el enemigo aún guarda una última carta, el susurro final, el ataque que se reserva para los grandes guerreros. La noche cae sobre la montaña. Los discípulos duermen. Y en la grieta de la roca, una voz familiar vuelve a sonar. No es la voz de la carne, ni del miedo, ni del orgullo. Es la voz que lo acompañó desde el primer día, en la ribera del Nilo, cuando partió al desierto. Una palabra, solo una, resuena en la oscuridad. Gloria. La montaña duerme. El viento golpea las piedras como un tambor lejano. Antonio, ya anciano y encorvado, ora en la penumbra de su celda. Sus manos tiemblan, sus rodillas crujen, pero sus ojos arden como si fueran jóvenes. Y entonces, el silencio se rompe. Una voz, antigua como el mismo desierto, se desliza entre las sombras. No es un rugido, no es un grito, es un susurro. Gloria. Antonio. Toda tu vida la has buscado disfrazada de humildad. ¿No lo ves? No eres un simple monje. Eres el padre de miles, el guía de naciones. Hasta los emperadores te honran. Nadie ha resistido como tú. Reconócelo, has vencido. Te has ganado la gloria. Antonio cierra los ojos. Por un instante, la tentación parece más dulce que nunca. No son mujeres, ni monstruos, ni llamas, ni ideas. Es el reconocimiento eterno, la satisfacción íntima de haber triunfado. El demonio insiste.
Mira tu obra. Mira tus discípulos. Mira cómo el mundo entero te llama santo. ¿No deseas que tu nombre sea recordado hasta el fin de los tiempos? El anciano se inclina hacia adelante, apoya la frente en el suelo de piedra y responde con una calma que corta el aire. Todo lo que hice fue gracia. Nada es mío. Si algo de gloria existe, pertenece solo a Dios. Yo no soy más que polvo que volverá al polvo. El silencio cae otra vez. La voz se apaga. Por primera vez en muchos años, el demonio no responde. La cueva queda en paz. El enemigo ha lanzado su última flecha, y la flecha se ha partido contra la roca de la humildad. Antonio se incorpora lentamente, toma su bastón y lo clava en el suelo. Una luz tenue se filtra desde la entrada de la celda, como si el amanecer hubiera decidido llegar antes. Sus labios pronuncian apenas un murmullo. Ha terminado. Pero aunque la batalla parece cerrada, aún queda el misterio de su muerte, el legado que deja en el desierto y el testimonio que encenderá el fuego del monacato en Oriente y Occidente. Y allí, en esa frontera entre la vida y la eternidad, el demonio prepara su último intento de arrebatarle la paz en el lecho de muerte. El anciano siente el peso de los años como cadenas invisibles. Su cuerpo ya no responde con la fuerza de antaño, pero su espíritu sigue encendido como una antorcha que no se apaga. Los discípulos, entre ellos Macario y Amatas, lo rodean en la pequeña ermita de piedra. Sus rostros están tensos, saben que el final se acerca. Antonio los mira uno a uno, con esa serenidad que siempre lo acompañó, y les dice: no lloren por mí. El camino es el mismo para todos. Solo asegúrense de no perder la fe, porque eso es lo único que el enemigo siempre intentará arrebatar. El demonio, escondido entre las grietas del desierto, lo observa impaciente. Ha fracasado en tentarlo con placeres, con miedo, con gloria y con orgullo. Ahora, en su lecho de muerte, prepara la emboscada final, el temor al olvido. En la penumbra de la celda, cuando sus discípulos duermen agotados, la sombra se alarga junto a su cama y susurra con voz venenosa: ¿y si todo fue en vano, Antonio? ¿Y si tus vigilias, tus ayunos, tus lágrimas, se olvidan con el tiempo? Otros vendrán, otros serán más recordados. ¿Qué quedará de ti? Nada. Solo arena, polvo y silencio. La tentación cala hondo. Por un instante, Antonio siente el vacío del tiempo como un pozo oscuro. El miedo al olvido, a que todo su combate desaparezca, amenaza con apagar su paz. Pero entonces levanta la mirada. El techo de piedra se disuelve en su visión, y en lugar de la cueva, ve las estrellas infinitas sobre el desierto. Y responde con un susurro que el demonio no soporta escuchar: si me olvidan, no importa. Porque yo no vine a ser recordado, sino a recordarles a ellos al Señor. Un resplandor sereno ilumina su rostro. El demonio retrocede, furioso, sabiendo que ya no hay nada más que hacer. La última batalla está perdida. Antonio se recuesta de nuevo, cierra los ojos, y en el silencio del desierto, sus discípulos escuchan una respiración que se apaga lentamente. Pero al mismo tiempo, sienten que una llama invisible se enciende en sus corazones. No saben aún que esa llama encenderá monasterios, inspirará a miles y llegará a encender incluso a hombres como San Agustín siglos después. El desierto, antes vacío, quedará para siempre marcado como el lugar donde un hombre venció al demonio en todas sus formas. Con el paso de los siglos, la figura de Antonio deja de ser solo memoria de monjes y eruditos. Su nombre se esparce entre campesinos, reyes y peregrinos. La gente lo llama San Antonio Abad, el padre del monacato, y su lucha contra el demonio se convierte en símbolo universal. Los artistas del medioevo y del Renacimiento se sienten fascinados por su historia. Lo pintan acosado por monstruos imposibles, bestias deformes, mujeres tentadoras y fuegos infernales. Cada pincelada, cada escultura, cada vitral, transforma sus batallas invisibles en visiones palpables que llenan iglesias y monasterios. En los talleres de Flandes, en los frescos italianos, en los manuscritos iluminados, Antonio aparece rodeado de demonios grotescos, pero siempre firme, siempre sereno, siempre en oración. El pueblo interpreta esas imágenes como advertencia y esperanza. Si Antonio pudo resistir las artimañas del enemigo, también ellos pueden vencer sus propias tentaciones diarias. En aldeas de Europa se le invoca como protector contra enfermedades, plagas y hasta incendios. Su cruz con la letra Tau se convierte en signo de sanación y defensa espiritual. El demonio, que una vez lo enfrentó cara a cara en el desierto, ahora ve su nombre repetido en cantos, procesiones y oraciones.
Cada invocación es como una victoria renovada del santo sobre sus planes. Antonio ya no es solo un monje del siglo IV, es un guardián atemporal, un recuerdo vivo de que la humildad puede derrotar al orgullo más feroz, y que la fe es más fuerte que cualquier tentación. Pero la historia no termina aquí. Porque incluso más allá de la tradición, Antonio es recordado como un hombre real, de carne y hueso, que enfrentó lo indecible y salió victorioso. Y esa memoria, más fuerte que las llamas del infierno, prepara el terreno para el desenlace final de esta narración. Han pasado más de 1600 años desde que Antonio cerró los ojos en el desierto egipcio. Sus huesos permanecen ocultos en un lugar que nadie puede señalar con certeza, pero su presencia se siente en cada rincón del mundo cristiano. El demonio lo quiso quebrar con placer, con miedo, con gloria, con orgullo y hasta con el temor al olvido. Pero cada intento terminó en fracaso. Antonio venció, no con espadas ni con fuego, sino con la fuerza silenciosa de la fe. Hoy, en monasterios de Egipto, Grecia, Italia y hasta en las montañas más lejanas, los monjes pronuncian su nombre con respeto. San Antonio, padre de los monjes, guía de los solitarios, vencedor del enemigo. En los templos, su imagen aún muestra al anciano con barba blanca, apoyado en su bastón en forma de cruz tau, mientras un pequeño demonio se esconde derrotado a sus pies. Los peregrinos lo miran y sienten lo mismo que sus discípulos en aquella cueva, que el combate contra el mal no es imposible, que incluso en la debilidad del hombre puede brillar una fuerza mayor. La cámara imaginaria de nuestro relato se eleva sobre el desierto egipcio. La arena se extiende hasta perderse en el horizonte, y allí, donde todo parece vacío, resuena todavía un eco profundo, la voz de Antonio riendo ante el demonio, proclamando que la fe jamás puede ser arrebatada. El narrador nos susurra la última verdad. El demonio lo atacó con todas sus formas, pero Antonio Abad lo venció con un solo nombre, Cristo. Y mientras haya un hombre o una mujer que recuerde su ejemplo, el enemigo seguirá siendo derrotado. La pantalla se oscurece. En el silencio, solo queda la huella inmortal de aquel anciano que transformó un desierto árido en un campo de batalla, y en victoria eterna.